Todos en mayor o menor medida hemos sufrido en las consecuencias de este apagón que comenzaba poco después del mediodía del pasado lunes y nos tenía 12 horas sin luz, más de 12 horas sin luz aquí en nuestra provincia. Claro, se nos han dado explicaciones pero poco concluyentes, cargadas de tecnicismos. Y por eso creo que es del todo procedente que alguien que sí está en el mundo de la energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica, que nos explique exactamente qué se nos está intentando contar o cómo funciona el sistema, o en definitiva claves para que saquemos nuestras propias conclusiones también en la medida de lo posible y desde nuestro desconocimiento, que en el caso de un servidor es prácticamente absoluto. Nuestro siguiente invitado, como decíamos, él es, muchos le conocerán, sobre todo desde el entorno de Azuqueca, porque además de dedicarse a la energía, pues se dedica a la divulgación de aquella localidad en muchos aspectos y lo hace muy bien. Y por eso vamos a unar estas dos facetas de Santiago García Garrido, como divulgador y como experto en energía, para que nos traduzca todo esto que nos están contando y a ver qué es lo que nos están contando y a ver, en definitiva, qué es lo que ha pasado. Es una pregunta, en fin, muy tentadora, pero que si todavía no tiene respuesta, no sé si de aquí va a salir. Muy buenos días, Santiago García Garrido. Gracias por acercarte a Es la Mañana de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy expectantes porque lo que decía en la entradilla, se nos han dicho muchas cosas y nada en conclusión. ¿Cómo se puede describir todo esto que ocurría a partir de las 12:33 del pasado lunes? Bueno, pues a mí, curiosamente, me pilló justo haciendo unos temas de regulación. Bueno, trabajo, entre otras cosas, entre otros aspectos, en el mundo de las centrales eléctricas desde hace muchos años. Entonces, me pilló pues viendo unos temas de regulación de unas plantas de difícil regulación, pero que es posible esa regulación. Entonces, estábamos mirando la pantalla y lo vivimos pues como en primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Los que estábamos mirando a la pantalla en ese momento, pues vimos, y esto se puede, o sea, toda la información que yo quiero dar se puede corroborar porque está a disposición, es información pública, se puede ver en la página de Red Eléctrica, ree.es. Pues allí, si uno va a buscar datos históricos y busca el día 28, hace zoom en las 12:33, que es cuando sucedió pues, el evento, pues verá estas cosas que yo quiero explicar. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la generación eléctrica, lo que se están generando las centrales y lo que están consumiendo los consumidores, pues tiene que coincidir necesariamente, tiene que coincidir por un tema de físico, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si hay un desequilibrio entre esa demanda y lo que están consumiendo? En realidad, técnicamente no puede haber desequilibrio, pero lo que ocurre es que para paliar el desequilibrio nos cambian unos parámetros que son la frecuencia y la tensión. Nuestros aparatos electrónicos y nuestros aparatos eléctricos que tenemos conectados funcionan conectados a un voltaje y a una tensión que tiene que permanecer inalterada. Si se altera esos parámetros, pues se dañan nuestros equipos. Por eso hay que estar vigilando esa frecuencia y esa tensión. ¿Qué ocurre si hay un desequilibrio entre demanda y generación? Pues que esos parámetros se van y afectan a nuestros equipos. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente a las 12:33? Pues que el sistema para equilibrar el consumo y la generación está mirando qué generación hay en cada momento, está sumando, digamos, las generaciones que hay en todas las centrales del país y está sumando los consumos que hay en los diferentes nudos de cada entrada a cada ciudad, etcétera, de cada entrada a cada sitio, en donde tiene esos contadores o esas, está registrando y está sumándolo todo y está viendo que todo casa. Por otro lado, también está viendo parámetros físicos de la red. No está haciendo esa suma, sino que lo está mirando de otra manera. Que lo está mirando la frecuencia y la tensión, a ver si hay alguna variación en esos parámetros que nos dirían que está habiendo una alteración entre demanda y generación. Bueno, pues lo que ocurrió a las 12:33 es que el sistema estaba leyendo que teníamos una generación de aproximadamente 25.000 megavatios y un consumo de aproximadamente 25.000 megavatios y de repente, a esa hora, a las 12:33, en un segundo, cae la demanda, lo que están demandando, disminuye. Es decir, que eso no es lo normal de alteración en una red. En una red lo que suele pasar es que la gente se pasa enchufando cosas y entonces no tenemos generación suficiente, no somos suficientemente rápidos y tal.
Eso es un escenario más habitual. En este escenario pasa lo contrario. Pasa que a esa hora, aparentemente, la mitad de los consumos de España desaparecen. No hay consumos en Como si España. todos apagamos, por así decirlo, las Exactamente. luces de golpe a la vez y de una manera sincronizada, ¿no? En el mismo segundo, ¿eh? En el mismo segundo. Ujú. Desaparece, en el mismo segundo desaparece la mitad de la generación. ¿Qué es lo que ve el sistema? Me han desaparecido consumidores. Tengo que hacer desaparecer generación, Ujú. porque si no, no coinciden. Si Claro. no, altero los parámetros de la red y daño a los que queden conectados. Entonces, no es posible que eso suceda. Pero el sistema entiende que esa información es cierta. Y entonces lo que hace es reacciona. ¿Y cómo reacciona? Parando la mitad de las centrales. Red Eléctrica da la orden de parada, pero no da la orden de parada, no llama a una central y dice, oye, me vas parando y tal. No, no. Esto es más brusco. Se abre el interruptor. Red Eléctrica tiene control sobre los interruptores y abre los interruptores de la mitad de las centrales del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que esa información de 12.000 era falsa, porque realmente se estaban consumiendo 25.000, pero ahora se quedan tan solo conectados 12.000 megavatios Ujú. para abastecer 25.000. No puede con ello y lo que hacen las otras centrales ya son las centrales, cada una de ellas, la que activa su protección. Las centrales tienen una protección que es si la frecuencia de la red es muy baja, para no dañar sus equipos, se salen, tienen una protección, un disparo por su frecuencia. Entonces, disparan. Y al disparar nos quedamos, primero, en un primer paso, en un segundo, nos quedamos sin la mitad de la generación porque Red Eléctrica lo ordena y en el segundo siguiente nos quedamos sin la otra mitad de generación porque se paran por activación de sus propias protecciones. Ujú. Entonces, aquí eso está claro. O sea, esto que yo estoy contando, nadie lo duda. No es un hecho indubitado, no tiene ninguna interpretación. Yo escucho a gente que yo creo que no estaban mirando la pantalla o no han mirado los datos, tal, pero esto es un hecho que no. Yo no estoy dando opiniones, estoy Ujú. diciendo lo que se ve en la gráfica Cómo y nada funciona más. el sistema y entiendo que está en su mayoría automatizado. Es decir, esto cuando se detecta por parte del sistema que cae de golpe el consumo, Sí. automáticamente corta de golpe para equiparar de nuevo y mantener ese equilibrio que es necesario para que todo funcione bien, ¿no? Claro, detrás de eso, ¿qué hay? Hay toda una serie de sistemas informáticos que están recopilando información de todos los sitios, concentrándola y enviándola. Y por otro lado, eso hay toda una red de transporte, toda una red de captadores, toda una red de transporte de información, porque aquí toda esta batalla se libra en el campo de la información, no en el campo de la generación. Ujú. Esto no es un debate de saber si es que había muchas renovables, si las renovables sí, si las renovables no, si es mejor la nuclear. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un sistema de información, un sistema informático que está recibiendo señales y que de repente recibe una señal falsa. Una señal que no interpreta correctamente o que la recibida señal, esa señal es falsa y actúa de acuerdo con los algoritmos que tiene. Es decir, el algoritmo que tiene automático, porque no hay tiempo de que una persona empiece a pensar y tomar una decisión, lo toma automáticamente un sistema porque no hay tiempo para que se haga de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay forma de. Si el algoritmo se equivoca o el sistema informático se equivoca, pues ya está, Ya, la hemos cagado. entiendo. Pero yo quiero dejar bien claro esto. No es un debate, no es un problema de si la generación tiene que ser de un tipo, de otro, si hay más, no sé qué. Esto es un problema informático. Es decir, aquí hay un problema informático y en ese problema informático lo que ocurre es que el sistema informático transmite al ordenador central de red eléctrica que hay muy poca demanda en un segundo determinado y que hay que parar centrales. Y claro, al parar centrales, las centrales activan sus dispositivos de seguridad y se terminan de parar. Se habían puesto a mitad de marcha y ahora ya sí que para autoprotegerse, como es lógico, porque si no se puede generar un problema mucho más gordo en la generación de energía. Y eso es lo que Claro. hace. Claro, ahora la pregunta es decir, ¿de dónde viene esa instrucción o de dónde viene ese fallo que dice que de repente la mitad de los usuarios no están demandando energía eléctrica cuando en realidad sí lo estaban demandando? Claro, eso. ¿De dónde viene? Lo has identificado perfectamente. Este es el kit de la cuestión. ¿De dónde vino esa información falsa?
¿Cuál es la razón de esa información falsa? Entonces aquí tenemos toda una serie de posibilidades. Esos son los hilos de investigación, las líneas de investigación o las hipótesis que nosotros podemos plantear. Pues entonces podemos plantear varias hipótesis. La primera cosa que quiero decir es, a estas alturas, a esta hora, se sabe perfectamente qué ocurrió. O sea, que aquí si alguien nos dice que están investigando, que no se sabe, que esto se sabrá dentro de un mes, no, se sabe. ¿Por qué se sabe? Porque tú una máquina rotativa que tú tienes para generar energía eléctrica, no puedes ponerla en marcha si no sabes por qué se paró. Porque si la pones en marcha, igual se te para otra vez, por la misma razón. Tú no puedes rearmar un país que tardas un montón de tiempo en hacerlo y con un coste terrible, sin saber exactamente qué ha pasado, porque eso mismo te puede volver a pasar un minuto después. Entonces tienes que resolver el problema que causó. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso tardas un tiempo en identificar cuál es el problema y en resolverlo. ¿Cuánto tiempo se tarda en identificar el problema? Horas. Pocas horas. Tú identificas el problema, lo resuelves y entonces puedes empezar a poner en marcha el país. Porque si no es un riesgo inadmisible. Eso no sería una decisión responsable. Y si tienen algo, los responsables de la red eléctrica es de ser gente coherente y responsable. Esa gente no son políticos, son técnicos. Y un técnico sabe que tiene que hacerlo así. Es decir, a esta hora se sabe perfectamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Quién no sabe qué ha ocurrido? Nosotros. Nosotros no sabemos qué ha ocurrido. El ciudadano no sabe qué ha ocurrido. ¿Y por qué es bueno la labor que vosotros hacéis y la labor que hacemos los técnicos? Bueno, pues si alguien pretende darnos una explicación que no es correcta, ya sea alguien que pretenda colarnos un bulo, ya sea una versión oficial alterada, pues es la misión de los medios de comunicación es, no sé, dar voz a quien puede aportar algo de luz en este tema. Yo no sé qué ocurrió porque yo sé lo que vi, pero no sé mucho más. Ahora, hay 5 hipótesis posibles y esas líneas de investigación. ¿Y cuáles son? Son muy sencillas todas de entender. Primera, que esa información falsa, que es aquí el quid de la cuestión, que esa información falsa fuera porque el sistema informático falló. El sistema informático, pues se cayó algo, tuvo tal y mandó una señal errónea. ¿Eso es posible? Es posible, pero es muy difícil, porque los sistemas informáticos, sobre todo cuando hay tanto en juego, tienen triple redundancia. Es decir, tiene que fallar 3 cosas a la vez para que aquello falle. Vienen información por 3 fuentes y las informaciones se contrastan. Si una de ellas es muy diferente a las otras 2, se descarta y te quedas con las otras 2. Es decir, que no es fácil que el sistema informático tenga un fallo por sí mismo, de manera que mande esa información falsa. No es nada fácil, pero es posible. Pero no es nada fácil, insisto. Sí. Una posibilidad entre 1.000.000, pero puede ser una posibilidad, y esa posibilidad se puede dar. Segundo posibilidad que pueda haber, lo que decían los portugueses el día 28. Un problema meteorológico y una condición atmosférica tal que hace que se produzca un fenómeno extraño. Mira, esa sí la podemos descartar. O sea, eso entra dentro de hecho, la EMET ya ha dicho que no se registró ningún tipo de fenómeno meteorológico extraño en esa mañana. No me hace falta la EMET. No hay ningún fenómeno meteorológico que pueda hacer que un sistema informático mande una información de 12.000, exactamente 12.000. No tiene ningún sentido y eso no lo ha tenido. Y eso es lo que, precisamente, eso es una información política. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, interesaría decir eso, no sé, pero no tiene ningún sentido técnico. Entonces, lo que no queremos es que tampoco los políticos españoles nos traten de colar una así, ¿no? Eso no estaría elegante, no sería lo suyo y sería engañar a... yo creo que también los políticos españoles han aprendido de que las crisis hay que gestionarlas, no se puede hacer lo que dan gana, ni con el Prestige, que hay que gestionarlas porque si no te pasa factura. Y también han aprendido que tú no puedes mentirle descaradamente a la población, porque te puede pasar mucha factura, ¿no? Y recordemos episodios que hemos tenido en estos países, o sea, en este país, en los últimos años, con tratar de engañar a la población con atentados y con otras cosas, o tratar de no gestionar adecuadamente, pues, crisis, ¿no? Yo creo que hemos hecho bien presionando a nuestros políticos, porque si no, no hubieran gestionado bien y nos darían información falsa. Ahora están muy presionados. Yo creo que la gestión que se ha hecho es magnífica y eso sí que tengo que decirlo. Yo no tengo ninguna adscripción política de ningún tipo, pero la gestión que se ha hecho técnica es muy buena, porque normalmente esto tendría que haber llevado entre 1 y 2 días la reposición de la tensión y ha llevado 12 horas. Eso es porque porque los políticos presionaron a los técnicos
para que lo hicieran en muy poco tiempo. Ujú. Para que te hagas una idea, yo que participo mucho en los apagones de Puerto Rico, porque una parte de mi trabajo se desarrolla en esa isla, que tiene problemas de apagones, es decir, de apagones lo que no está escrito, porque lo vivo en Puerto Rico y porque Sí. una parte de mi trabajo es luchar contra esos apagones. Un apagón en Puerto Rico tarda en restablecerse hasta 30 días. Y hay Oh. gente que después de varios meses no tiene luz todavía. Aquí se ha repuesto el 100% en 12 horas. Bueno, no sé, si no han sido en 12 horas, han sido en 24, pero un tiempo absolutamente récord. Ujú. Ni en el mejor de los casos, ni en el mejor de mis sueños, yo hubiera pensado que en 12 horas se puede restablecer la tensión de un país complejo con una red mallada y tan estructurada como la red española. Así que la gestión que se ha hecho es buena, no, Ujú. no podemos decir que es mala. La gestión que han hecho los técnicos es buena. Ahí los políticos solo han presionado, ¿eh? La Ujú. gestión ha sido la de los No, técnicos. evidentemente, Sí. porque el técnico sabe de lo suyo y el político yo creo que ni de lo suyo sabe. Pero bueno, eso sería otro melón que no vamos a abrir aquí, Pero aquí estamos de ahora. acuerdo en esa base. Estamos de acuerdo en esa En base. fin, Entonces, sí. ahora, ¿qué otra cosa tiene que ocurrir? La gestión de la crisis ya está hecha, ya está solucionada. Pero ahora lo que ocurre es que nos tienen que dar información. El ciudadano tiene Claro. derecho a esa información, ¿no? Pero la información no puede ser falsa. Claro, es Entonces, que estaba yo pensando hace un rato mientras preparaba esa entrevista, digo, es que lo poquito que vamos conociendo, ciudadano de a pie, sobre el funcionamiento de algo tan cotidiano como es encender y apagar la luz, que para nosotros se queda en esto, en el interruptor, la conclusión a la que uno llega es que esto va completamente medido, va milimetrado al minuto, o como dices tú, al segundo, ¿no? Detectar cuál es la demanda y ajustar la oferta energética a esa demanda para mantener un determinado nivel. Claro, me cuesta mucho pensar que en un sistema tan sumamente controlado, a día de hoy nos estén diciendo es que no sabemos qué ha pasado. no, no. O sea, eso ya te digo yo que dentro de las cosas que puede decir un político, que son políticas, son informaciones políticas, no técnicas, no sabemos qué ha pasado. Por supuesto que sabemos qué ha pasado. O sea, alguien sabe qué ha pasado perfectamente. Ocurre que será más elegante o menos elegante. Yo quiero hacer hincapié en varias cosas. El hecho de que se recibiera una información falsa en el sistema pues puede ser, desde luego, porque fallara el propio sistema, porque hubiera algo tal, pero puede ser perfectamente un sabotaje. Es decir, puede ser Mm. alguien que introduce esa información falsa. Eso no es algo que podamos descartar. No tenemos razones para confirmarlo. Yo no tengo ningún dato que me permita confirmarlo, pero tampoco tengo ninguna razón para descartarlo. Y no solo no tengo ninguna razón para descartarlo, sino que de todas las posibilidades que hay, pues quizá sea la más fácil de armar. O sea, Sí. el que esa información falsa fuera introducida de forma deliberada. Ujú. Pero bueno, no lo sabemos. Ya Ujú. veremos a ver qué es lo que ocurre Mm. y ya veremos a ver qué es lo que ha pasado Mm. finalmente, ¿no? No sé si Eh, habían otros dos escenarios que se nos quedaban, porque decías que eran cinco, hemos analizado ya tres. Y Sí, el otro escenario, que yo digo que eso le podemos descartar absolutamente, es que todos los consumidores hubieran decidido apagar a la vez. no. Primero, no, o sea, primero porque estadísticamente no es probable, no tiene la posibilidad sería, pues no sé qué, una entre 10.000 millones de que todos los consumidores a la vez decidan apagar su luz. Porque además incluso la podemos descartar también por otra razón, porque si hubiera sido así, el sistema, la primera reacción que tuvo el sistema, que es la de apagar las centrales, hubiera sido suficiente. Nos hubiéramos quedado con la mitad de generación y se hubiera establecido. Ujú. Pero aquí hubo un segundo episodio, un segundo después, que es que se tumban las que están funcionando. ¿Por qué? Porque no pueden con todo. Es decir, la Ujú. información de los 12.000 era falsa. Había 25.000 en el país y esos 25.000 era lo que había que intentar suministrar. Cuando tú te quedas en 12.000, no puedes con esos 12.000 y tumbas la otra mitad que te había quedado al servicio. Para que Entonces, no se pongan a sobretrabajar y puedan reventar las centrales, ¿no? Por así decirlo. ese Ujú. sería el cuarto escenario, le Ujú. podemos descartar. Ujú. Hay un quinto escenario, que es alguna cosa que yo no haya dicho aquí, que es otras posibilidades, que no se me haya ocurrido y que sea una combinación extraña y tal, Ujú. no la podemos descartar. Es decir, puede ser por otras causas, puede ser por un atentado, o sea, por un sabotaje o por un hecho de Ujú. terrorismo informático, puede ser por un fallo en el sistema informático,
puede ser que los interruptores se apagaran a la vez, puede ser que hubiera un fallo electrónico en alguno de los elementos que se encargan de la transmisión de información. Pero yo digo que de todo eso me quedo con 2 nada más. Quizá con 2 y con una probabilidad de una tercera. Vamos a ver qué es lo que hay, porque otras no son. Ese fenómeno atmosférico, vamos, es una... No. Vamos, que como... Hay que fumar mucho para cosas muy raras para Sí, sí. para que alguien pueda decir Sí, una cosa de que esa, un fenómeno tonterías. atmosférico en todo caso afectaría pues a lo mejor a las líneas, a los cables en sí mismo, no a un programa informático que gestiona la electricidad que circula por esos cables. Vale, ya. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro el cómo funciona todo este sistema y nos ha quedado bastante claro que se sabe lo que pasó, pero no se sabe por qué pasó. ¿Sería esa la conclusión? O sea, la mía es, se sabe lo que pasó, se sabe por qué pasó, pero no es el momento de comunicarlo. Ah, Porque hay que estar vale. seguro, porque hay que estar seguro, porque no se puede dar una información y después cambiarla. Entonces querrán asegurar y habrá que ver si eso se puede decir, si es políticamente correcto. Imagínate, por Amigo. ejemplo, imagínate que ha sido un ataque, por decirte algo, de Francia, ¿no? O sea, que esto no es cierto, ¿eh? No, solo estoy poniendo una hipótesis. Bueno, pues un ataque de, yo qué sé, de la población, de, yo qué sé, una etnia que tenemos en Sí. España, no sé qué, que ha decidido asaltar y hacer el... Y entonces, claro, si tú dices eso, vas a poner la población en Ya, contra de ya, ese ya, ya. país o de esa etnia y tal. Y dicen, bueno, pues para no alterar mucho el orden, nos comemos esta, les perseguimos por abajo, pero no se lo decimos a la población. Bueno, pues Ya, aquí ya tenemos que entran considerar otras... que el político valorará otros escenarios. exacto. Pero yo como ciudadano, yo quiero saber lo que ha pasado. A mí me jodió mucho, vamos, a mí me alteró mi vida notablemente, no mucho porque era consciente de lo que estaba ocurriendo y sabía que era lo que iba a ocurrir. No sabía que iba a ocurrir tan rápido, la reposición de la tensión, pero sabía que no había una avería en el sistema. Y como no había avería real en el sistema, era solo que se había tumbado por cuestiones de señales, se iba a poder reponer con facilidad y que no era más. Pero sí es verdad que te quedan, o sea, como ciudadano tenemos derecho a saber la verdad y a saber qué es lo que ha ocurrido. Y esa verdad se saben las causas, se sabe el porqué, se sabe lo que ocurrió, se sabe todo, pero vamos a ver qué es lo que nos trasladan y tanto vosotros los medios de comunicación como nosotros los técnicos no adscritos a ninguna ideología política, pues estaremos vigilantes de que lo que nos digan no sean tonterías. Yo creo que nada más que añadir, visto lo visto, yo creo que ya nos han quedado las cosas bastante claras, tal como si es que cuando te he presentado diciendo que eres un magnífico divulgador, sabía que estaba apostando a caballo ganador, con permiso de la expresión. Muchísimas gracias, Santiago García Garrido, director técnico de Renovetec y presidente de la Asociación Española de Ingeniería del Mantenimiento, que se me había quedado en el tintero, por estas explicaciones que nos has dado, que yo creo que son bastante esclarecedoras. Y nada más, espero que la próxima vez que volvamos a hablar sea para esa otra faceta, temas más amables, sea para divulgar sobre nuestro pueblo, sobre Azuqueca de Henares, si te parece. Muy bien, ojalá que sea así. Gracias y hasta la próxima. Vale, venga.